En el turbulento océano de la vida, todos anhelamos un faro que nos guíe a través de las tormentas emocionales, los desafíos inesperados y las aguas inciertas que surgen en nuestro camino. En la antigua Grecia, un filósofo estoico llamado Epicteto erigió un faro de sabiduría cuyos destellos siguen iluminando el horizonte de la existencia humana. Incluso en los tiempos actuales, este faro consiste en principios estoicos que no solo cambiarán tu forma de ver la vida, sino que te capacitarán para enfrentarla con coraje, gracia y resiliencia. Imagina esta travesía llamada vida como una embarcación en constante movimiento, donde los vientos cambiantes de la fortuna nos desafían en cada giro. En este viaje, los principios estoicos de Epicteto actúan como las velas que nos ayudan a navegar por aguas tranquilas y tormentosas por igual. Cada uno de estos principios es una joya de sabiduría forjada a través de la experiencia y el pensamiento profundo, una brújula que nos orienta hacia la paz interior, la virtud y la serenidad. Durante siglos, la filosofía estoica ha sido un faro de fortaleza y equilibrio emocional para aquellos que la han abrazado. Ahora, en este texto, nos sumergiremos en estos 40 principios desglosados en detalle, compartiendo citas profundas, historias inspiradoras y consejos prácticos que te ayudarán a incorporar esta filosofía en tu propia vida. Desde el control de lo que puedes controlar hasta la aceptación de la mortalidad, desde el cultivo de la gratitud hasta la práctica de la paciencia, exploraremos cómo los principios estoicos de Epicteto pueden transformarte no solo tu perspectiva, sino también tu realidad. Así que, aventurero de la vida, recuerda dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y prepárate para zarpar en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal mientras abrazas estos principios estoicos que han resistido la prueba del tiempo. Descubrirás que, al aplicar estas enseñanzas, te convertirás en el capitán de tu propio barco, navegando con confianza y serenidad a través de las aguas tumultuosas y los momentos de calma, llevando contigo la llama inextinguible de la filosofía de Epicteto. Antes de comenzar con el primer principio, es importante que los escribas en un papel o libreta, a cada uno de estos principios, y que los repases todas tus mañanas sin falta. Si necesitas ver el video repetidas veces, estás invitado a hacerlo. Principio 1. El timón de tu propia vida. Imagina que tu vida es un barco navegando en el vasto océano de la existencia. Epicteto nos enseña que somos los capitanes de nuestra propia embarcación. Tenemos el control sobre el timón, lo que significa que nuestras acciones y decisiones están bajo nuestro mando. Controla lo que puedas controlar y acepta con serenidad lo que no puedas, nos dice este principio. Nos exhorta a enfocar nuestra energía en aquellas cosas que efectivamente podemos cambiar, como nuestras actitudes, elecciones y comportamientos, en lugar de angustiarnos por las olas incontrolables de la vida. Debemos dirigir nuestro timón hacia la dirección que elijamos, buscando la calma interior y la virtud en medio de la tormenta. Así, este principio nos recuerda que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. Principio 2. El arte de diferenciar. Imagina que eres un alfarero que trabaja con barro. Epicteto nos anima a ser como este hábil artesano que sabe distinguir entre lo que tiene en su banco de trabajo y lo que está fuera de su control. Separa lo interno de lo externo, nos aconseja. Lo que reside dentro de nuestras mentes y corazones, como nuestras creencias, valores y actitudes, es moldeable por nosotros. En contraste, los eventos externos, las opiniones de los demás y las circunstancias fuera de nuestro control están más allá de nuestra esfera de influencia. Este principio nos guía a centrarnos en la esencia de quiénes somos y en cómo elegimos responder a lo que nos sucede. En lugar de desperdiciar nuestra energía en preocupaciones infructuosas, al comprender y aplicar esta distinción, encontramos la libertad interior y la capacidad de vivir con mayor autenticidad y serenidad. Principio 3 y 4. Las dos asas de la vida. Epicteto utiliza una metáfora poderosa para ilustrar este principio. Todo tiene dos asas, una para ser sostenida y otra para no serlo. Esta imagen evoca la importancia de la elección y la voluntad en nuestra vida diaria.
Nuestras experiencias y desafíos pueden ser sostenidos de dos maneras. Podemos agarrarlas con calma, sabiduría y resiliencia, o permitir que nos arrastren hacia el estrés y la frustración. Principio 5. El poder del no. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, nos dice Epicteto. En este principio se nos insta a decir no a las emociones destructivas y a las interpretaciones negativas que a menudo nos abruman cuando enfrentamos dificultades. En lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias, podemos elegir deliberadamente cómo interpretar y responder a lo que nos sucede. Este no se convierte en un escudo contra la negatividad y la angustia, nos permite conservar la calma y la perspectiva, recordándonos que nuestras percepciones y juicios están en nuestras manos. Al practicar este principio, nos convertimos en maestros de nuestras reacciones emocionales, capacitados para enfrentar los desafíos con equilibrio y sabiduría. Principio 6. La magia de la gratitud. Epicteto nos invita a apreciar lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. No te atrevas a decir que las cosas son difíciles porque no te atreves. Más bien, no te atreves porque son difíciles. Nos recuerda, la gratitud puede transformar nuestra perspectiva. Cuando reconocemos y valoramos las bendiciones presentes en nuestras vidas, encontramos una fuente constante de alegría y satisfacción. Este principio nos enseña a mirar más allá de nuestras necesidades y deseos insaciables para enfocarnos en lo que ya tenemos. La gratitud nos llena de contentamiento y nos permite encontrar belleza y significado incluso en las situaciones más desafiantes. Practicar la gratitud es un acto poderoso que nos conecta con la abundancia de la vida. Principio 7. La virtud como faro. Para Epicteto, la virtud es como un faro que guía nuestras acciones y decisiones. La virtud es un juicio adecuado de lo que es apropiado, y lo que no lo es, este principio nos desafía a buscar la virtud en nuestras elecciones diarias. La virtud no se trata solo de hacer lo correcto, sino de desarrollar una comprensión profunda de lo que es apropiado en cada situación. La búsqueda de la virtud nos lleva a actuar con integridad y sabiduría, tomando decisiones basadas en un juicio adecuado. No solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al bienestar de la sociedad en general. La virtud se convierte en nuestro faro moral, iluminando el camino hacia una vida más significativa y enriquecedora. Principio 8. Abrazar la mortalidad. Epicteto nos insta a reconocer nuestra propia mortalidad. No te atormentes por el miedo a la muerte, y así dejarás de ser atormentado por las trivialidades de la vida. Aceptar la finitud de la vida nos permite darle un significado más profundo y urgente. Este principio nos recuerda que nuestro tiempo en este mundo es limitado y valioso. Nos anima a vivir con propósito y a tomar decisiones conscientes sobre cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Al abrazar nuestra mortalidad, dejamos de preocuparnos por las pequeñeces y nos enfocamos en lo que realmente importa. Nos inspira a vivir una vida auténtica, llena de significado y trascendencia. Principio 9. El espejo de la autoevaluación. El filósofo comprende que las críticas y los elogios carecen de significado, nos revela Epicteto en este principio. Se nos anima a mirarnos a nosotros mismos a través del espejo de la autoevaluación, en lugar de depender de la opinión de los demás para medir nuestro valor. Debemos buscar el crecimiento personal a través de la reflexión y la autocrítica. La autoevaluación honesta y constante nos ayuda a identificar nuestras debilidades y áreas de mejora. Nos permite crecer como individuos, independientemente de la aprobación o desaprobación de los demás. Este espejo de autoevaluación se convierte en una herramienta invaluable para nuestro desarrollo personal y nuestra búsqueda de la virtud. Principio 10. La fortaleza de la paciencia y la resistencia. Epicteto nos recuerda que las adversidades son oportunidades para fortalecernos. No te preocupes por lo que sucede, preocúpate por cómo reaccionas ante lo que sucede. La paciencia y la resistencia son virtudes esenciales para superar las pruebas de la vida. En lugar de sucumbir al pánico o la frustración, debemos aprender a mantener la calma y la perseverancia. Este principio nos enseña que a menudo es nuestra reacción a las dificultades
lo que determina su impacto en nuestras vidas. Practicar la paciencia nos permite tomar decisiones más sabias y consideradas, mientras que la resistencia nos ayuda a afrontar los momentos difíciles con determinación y fortaleza. Juntas, estas cualidades nos empoderan para enfrentar los desafíos con confianza y serenidad. Principio 11. Vivir el presente con plenitud. En el 11º principio, Epicteto nos insta a vivir en el presente. La única cosa que tienes siempre es el presente. El pasado está fuera de tu control y el futuro es incierto. Este principio nos impulsa a abrazar el aquí y ahora con plenitud y conciencia. El presente es el único momento en el que realmente podemos experimentar la vida. Al enfocarnos en el presente, dejamos de preocuparnos por lo que ya pasó o por lo que aún no ha sucedido. Esto nos permite saborear cada momento y encontrar la plenitud en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Principio 12. Importancia de la autodisciplina. Epicteto enfatiza la autodisciplina como una herramienta fundamental para la transformación personal. La autodisciplina implica controlar nuestros impulsos y hábitos para llevar una vida más virtuosa y significativa. No somos castigados por nuestras acciones, sino por lo que hacemos con respecto a ellas, nos enseña este principio. Nos desafía a desarrollar la capacidad de resistir las tentaciones y tomar decisiones basadas en principios y valores sólidos. La autodisciplina nos permite ser dueños de nuestras acciones y, en última instancia, alcanzar un mayor nivel de autocontrol y autenticidad en nuestras vidas. Al practicar la autodisciplina, nos convertimos en artífices de nuestro propio carácter. Principio 13. Importancia de la integridad personal. La integridad es un pilar fundamental en la filosofía estoica, y Epicteto nos enseña que nuestro carácter es la única posesión que realmente tenemos. Este principio nos recuerda que la integridad personal es un reflejo de nuestra virtud y moralidad. La integridad implica actuar en congruencia con nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos dificultades o tentaciones. Nos desafía a mantener nuestra palabra, ser honestos y ser leales a nosotros mismos. La integridad es un faro moral que nos guía hacia una vida de coherencia y autenticidad, donde nuestras acciones reflejan nuestros valores más profundos. Principio 14. Cultivar la resiliencia mental. Epicteto nos insta a cultivar la resiliencia mental. La adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad, nos recuerda. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse y aprender de las dificultades. Nos anima a ver los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Este principio nos desafía a no rendirnos ante la adversidad, sino a enfrentarla con coraje y determinación. La resiliencia nos permite superar los obstáculos y transformar las dificultades en experiencias de aprendizaje. Al cultivar esta fortaleza mental, nos convierten en personas más fuertes y capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Principio 15. El camino de la austeridad. Epicteto aboga por la austeridad como un camino hacia la libertad interior. El hombre libre es aquel que vive con austeridad, nos dice. La austeridad implica renunciar a las comodidades innecesarias y centrarse en lo esencial. Este principio nos desafía a simplificar nuestras vidas y a no ser esclavos de nuestros deseos materiales. Al vivir con austeridad, liberamos tiempo y recursos para enfocarnos en lo que realmente importa: el desarrollo de nuestra virtud y el cultivo de relaciones significativas. La austeridad nos lleva a una vida de mayor libertad y autenticidad, lejos de la esclavitud de las posesiones materiales. Principio 16. La tolerancia a la certidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida, y Epicteto nos anima a abrazarla en el 16º principio. No trates de forzar lo que no es necesario, nos dice. Este principio nos insta a ser pacientes y tolerantes ante las circunstancias inciertas. En lugar de resistirnos a lo desconocido, podemos aprender a abrazar la incertidumbre como una oportunidad para crecer y adaptarnos. La tolerancia a la incertidumbre nos permite mantener la calma en medio de situaciones impredecibles y tomar decisiones prudentes en lugar de reaccionar impulsivamente. Principio 17.
El arte de escuchar. Epicteto nos recuerda la importancia de escuchar en el 17º principio. Ten 2 oídos y una boca para que puedas escuchar el doble de lo que hablas, nos aconseja. Este principio nos enseña a ser conscientes de la importancia de escuchar a los demás con empatía y comprensión. La escucha activa nos permite comprender mejor a los demás y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. En lugar de imponer nuestras opiniones, aprendemos a abrirnos a las perspectivas de los demás y a construir puentes de comunicación más efectivos. Principio 18. La importancia de la educación continua. La educación es un valor fundamental en la filosofía estoica, y Epicteto enfatiza su importancia en el 18º principio. No dejes de aprender, nos insta. Este principio nos recuerda que el aprendizaje es un viaje constante a lo largo de toda la vida. La educación continua nos permite expandir nuestro conocimiento y desarrollar nuestras habilidades. Nos impulsa a buscar el crecimiento personal y a estar abiertos a nuevas perspectivas. Al invertir en nuestra educación, enriquecemos nuestras vidas y nos acercamos a la sabiduría. Principio 19. La generosidad del espíritu. La generosidad es un rasgo virtuoso, y Epicteto la promueve en el 19º principio. El filósofo es generoso de espíritu, nos dice. Este principio nos llama a cultivar la generosidad en nuestras vidas, no solo en términos materiales, sino también en nuestra disposición a ayudar a los demás. La generosidad del espíritu implica ser amable, compasivo y solidario con los demás. Nos recuerda que la verdadera riqueza radica en nuestras acciones altruistas y en la forma en que impactamos positivamente en la vida de los demás. Practicar la generosidad nos lleva a vivir una vida más significativa y conectada con los demás. Principio 20. La sabiduría de la reflexión. En el 20º principio, Epicteto nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones. No apresures tus juicios ni actúes sin reflexionar, nos aconseja. La sabiduría de la reflexión implica tomarnos el tiempo para pensar antes de actuar. Este principio nos desafía a no actuar impulsivamente, sino a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a cultivar la autodisciplina y la autoevaluación, asegurándonos de que nuestras decisiones estén alineadas con nuestros valores y principios. Principio 21. La importancia de la empatía. Epicteto nos enseña la importancia de la empatía en el 21º principio. Comprende que todos llevan consigo su propia carga, nos dice. Este principio nos insta a desarrollar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus luchas y desafíos. La empatía nos permite conectarnos de manera más profunda con las personas que nos rodean. Al comprender que todos enfrentan sus propias batallas y desafíos, cultivamos la compasión y la solidaridad. La empatía nos lleva a tratar a los demás con amabilidad y comprensión, creando relaciones más saludables y significativas. Principio 22. La aceptación de la imperfección. La búsqueda de la perfección puede ser agotadora y frustrante, y Epicteto nos aconseja en el 22º principio. No esperes que los hombres sean perfectos y no te preocupes por sus faltas, nos dice. Este principio nos invita a aceptar la imperfección inherente en todos nosotros, tanto en nosotros mismos como en los demás. La aceptación de la imperfección nos libera del juicio constante y nos permite abrazar la humanidad en su totalidad. Nos recuerda que todos cometemos errores y tenemos debilidades. Al practicar la comprensión y la tolerancia hacia las imperfecciones, fomentamos relaciones más compasivas y auténticas. Principio 23. La serenidad en la adversidad. Epicteto nos alienta a mantener la serenidad en medio de la adversidad en el 23º principio. No dejes que las circunstancias externas te perturben, nos dice. Este principio nos desafía a no permitir que las dificultades externas afecten nuestra paz interior. La serenidad en la adversidad implica cultivar la fortaleza mental para enfrentar los desafíos con calma y equilibrio. En lugar de reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes, aprendemos a mantener la perspectiva y a tomar decisiones conscientes.
Esta serenidad nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y sabiduría. Principio 24. La virtud como guía. En el 24º principio, Epicteto reafirma la virtud como guía fundamental. La virtud es la única buena, nos recuerda. Este principio nos insta a buscar constantemente la virtud en nuestras acciones y decisiones. La virtud se convierte en nuestro faro moral, iluminando el camino hacia una vida significativa y auténtica. Nos desafía a tomar decisiones basadas en principios éticos y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al hacerlo, cultivamos una vida de integridad y significado. Principio 25. El valor de la autenticidad. Epicteto nos enseña el valor de la autenticidad en el 25º principio. No te preocupes por lo que otros piensen de ti, nos aconseja. Este principio nos invita a ser auténticos y fieles a nosotros mismos, independientemente de las opiniones de los demás. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros valores y principios sin comprometer nuestra integridad para complacer a los demás. Al abrazar nuestra singularidad y ser genuinos en nuestras acciones, construimos una vida más rica y significativa. La autenticidad nos permite vivir de manera plena y honesta, sin miedo al juicio externo. Principio 26. La importancia de la integridad personal. Epicteto enfatiza la integridad personal en el 26º principio. La virtud está en el centro de uno mismo, nos dice. Este principio nos insta a vivir nuestras vidas de manera coherente con nuestros valores más profundos y principios éticos. La integridad personal implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos desafía a mantener nuestra palabra y a actuar con coherencia en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, construimos una base sólida para una vida significativa y virtuosa. Principio 27. La prudencia en el juicio. La prudencia es fundamental en el 27º principio de Epicteto. Cuida tus propios juicios, nos aconseja. Este principio nos invita a ser cautelosos al hacer juicios sobre los demás y sobre las situaciones. La prudencia en el juicio implica no apresurarnos a conclusiones precipitadas o prejuiciosas. Nos desafía a considerar cuidadosamente la evidencia y a ser justos en nuestras evaluaciones. Al practicar la prudencia, cultivamos una mente abierta y justa, lo que nos permite relacionarnos mejor con los demás y tomar decisiones más informadas. Principio 28. La gratitud como actitud de vida. Epicteto nos recuerda la importancia de la gratitud en el 28º principio. Sé agradecido por lo que tienes, nos dice. Este principio nos insta a apreciar y valorar las bendiciones presentes en nuestras vidas en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. La gratitud como actitud de vida nos lleva a reconocer la abundancia que nos rodea, incluso en medio de las dificultades. Nos ayuda a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a ser conscientes de las bendiciones cotidianas. Al practicar la gratitud, vivimos con un corazón pleno y alegre. Principio 29. La empatía hacia uno mismo. La empatía hacia uno mismo es el tema del 29º principio de Epicteto. Nos anima a comprender y perdonarnos a nosotros mismos. No eres perfecto, pero eres humano, nos recuerda este principio. Nos invita a tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a los demás. La empatía hacia uno mismo implica ser amables y comprensivos con nuestras propias imperfecciones y errores. Nos desafía a aprender de nuestras experiencias en lugar de juzgarnos con dureza. Al practicar la empatía hacia uno mismo, construimos una relación más saludable y compasiva con nosotros mismos. Principio 30. La búsqueda de la sabiduría. En el 30º y último principio, Epicteto nos anima a buscar la sabiduría como un objetivo continuo en la vida. La sabiduría es el camino hacia la verdadera libertad, nos dice. Este principio nos insta a cultivar una sed constante de conocimiento y entendimiento. La búsqueda de la sabiduría nos impulsa a cuestionar, explorar y aprender a lo largo de nuestras vidas. Nos desafía a buscar la verdad y a aplicar la sabiduría en nuestras acciones diarias. Al hacerlo, nos acercamos a la verdadera libertad mental y espiritual,
enriqueciendo nuestras vidas de manera continua. Principio 31. La importancia del autocontrol. Epicteto nos recuerda la importancia del autocontrol en el 31º principio. El autocontrol es la llave de la virtud, nos dice. Este principio nos insta a dominar nuestros impulsos y deseos, permitiéndonos actuar de acuerdo con la razón y la virtud. El autocontrol nos ayuda a resistir las tentaciones y a tomar decisiones basadas en principios éticos. Nos desafía a no ser esclavos de nuestros deseos momentáneos, sino a ejercer un dominio consciente sobre nuestras acciones y emociones. Al practicar el autocontrol, cultivamos una vida de virtud y autenticidad. Principio 32. La importancia de la paciencia. La paciencia es el tema del 32º principio de Epicteto. La paciencia es el antídoto para la ira y la frustración, nos aconseja. Este principio nos insta a mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades y los desafíos. La paciencia nos permite resistir la impulsividad y el enojo, lo que nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Nos desafía a entender que muchas cosas están más allá de nuestro control y que no siempre podemos obtener lo que deseamos de inmediato. Al practicar la paciencia, desarrollamos una mente tranquila y resiliente. Principio 33. La importancia del autodescubrimiento. Epicteto nos anima a buscar el autodescubrimiento en el 33º principio. Conócete a ti mismo, nos dice. Este principio nos insta a explorar nuestras propias creencias, valores y deseos para comprender quiénes somos realmente. El autodescubrimiento nos lleva a una mayor conciencia de nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos permite crecer y mejorar. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a la evolución personal. Al buscar el autodescubrimiento, nos acercamos a una vida más auténtica y significativa. Principio 34. La tolerancia a la diversidad de opiniones. La tolerancia a la diversidad de opiniones es el tema del 34º principio de Epicteto. Acepta que otros tienen puntos de vista diferentes. Nos aconseja este principio. Nos insta a ser respetuosos y comprensivos con las opiniones y creencias de los demás. La tolerancia nos permite abrirnos a nuevas perspectivas y a construir relaciones más armoniosas. Nos desafía a no imponer nuestras opiniones y juicios a los demás, sino a escuchar y aprender de las diferencias. Al practicar la tolerancia, fomentamos la paz y la cooperación en nuestras interacciones sociales. Principio 35. La importancia de vivir con propósito. Epicteto nos recuerda la importancia de vivir con propósito en el 35º y último principio. Una vida sin propósito es una vida sin dirección, nos dice este principio. Nos insta a buscar un sentido más profundo en nuestras acciones y elecciones. Vivir con propósito nos ayuda a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa y nos da un sentido de dirección en la vida. Nos desafía a preguntarnos sobre nuestros valores y objetivos y a alinear nuestras acciones con ellos. Al vivir con propósito, creamos una vida significativa y satisfactoria. Principio 36. La importancia de la resiliencia emocional. En el 36º principio, Epicteto nos insta a desarrollar la resiliencia emocional. No te dejes llevar por tus emociones, nos dice este principio. Nos desafía a no ser prisioneros de nuestras emociones, sino a aprender a manejarlas de manera equilibrada. La resiliencia emocional nos permite mantener la calma en situaciones emocionales intensas y a no tomar decisiones impulsivas basadas en nuestras emociones. Nos ayuda a tomar distancia de nuestras reacciones automáticas y a responder de manera más consciente y sabia. Al practicar la resiliencia emocional, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad. Principio 37. La sabiduría de aprender de la experiencia. Epicteto nos anima a aprender de la experiencia en el 37º principio. La vida es una lección constante, nos dice este principio. Nos insta a ver cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Aprender de la experiencia nos permite mejorar como individuos.
Nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones, identificando lecciones valiosas en cada experiencia. Al abrazar la sabiduría de aprender de la vida, nos convertimos en personas más sabias y conscientes. Principio 38. La importancia de la moderación. Epicteto enfatiza la moderación en el 38º principio. La moderación es la clave de la virtud, nos dice este principio. Nos insta a evitar los extremos y a encontrar un equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. La moderación nos ayuda a evitar el exceso y a mantenernos en el camino de la virtud. Nos desafía a no caer en hábitos destructivos o comportamientos impulsivos. Al practicar la moderación, vivimos una vida más equilibrada y virtuosa. Principio 39. La importancia de la comunicación clara. La comunicación clara es el tema del 39º principio de Epicteto. Habla con claridad y escucha con comprensión. Nos aconseja este principio. Nos insta a ser conscientes de cómo nos comunicamos con los demás y a buscar una comunicación efectiva. La comunicación clara nos ayuda a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Nos desafía a ser honestos en nuestras conversaciones y a escuchar activamente a los demás. Al practicar la comunicación clara, construimos relaciones más saludables y colaborativas. Principio 40. La virtud como camino hacia la felicidad. En el 40º y último principio, Epicteto reafirma la virtud como camino hacia la felicidad. La virtud es la verdadera fuente de la felicidad, nos dice este principio. Nos insta a buscar la virtud en todas nuestras acciones y elecciones, reconociendo que la verdadera felicidad proviene de vivir una vida virtuosa. La virtud no solo nos lleva a actuar con integridad y sabiduría, sino que también nos llena de un sentido profundo de satisfacción y propósito. Nos desafía a hacer de la virtud el fundamento de nuestras vidas y a buscar constantemente su desarrollo. Al seguir el camino de la virtud, nos acercamos a una vida plena y significativa. Principio 41. La importancia de la humildad. En el 41º principio, Epicteto nos enseña la importancia de la humildad. La humildad es la base de la sabiduría, nos dice este principio. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a no dejarnos llevar por el orgullo o la arrogancia. La humildad nos ayuda a mantenernos abiertos a nuevas perspectivas y a aprender de los demás. Nos desafía a no sobrevalorarnos ni menospreciarnos, sino a mantener una visión realista de nosotros mismos. Al practicar la humildad, cultivamos una mente abierta y una disposición para el crecimiento personal. Principio 42. La importancia de la empatía activa. Epicteto nos recuerda la importancia de la empatía activa en el 42º principio. Pon en práctica la empatía en tus acciones, nos dice este principio. Nos insta a no solo comprender las emociones y perspectivas de los demás, sino a actuar en consecuencia. La empatía activa nos lleva a tomar medidas para ayudar y apoyar a quienes nos rodean. Nos desafía a traducir nuestra comprensión en acciones que beneficien a los demás. Al practicar la empatía activa, construimos relaciones más cercanas y significativas con aquellos a quienes tocamos con nuestros actos de bondad. Principio 43. La importancia de la autenticidad. La autenticidad es el tema del 43º principio de Epicteto. Sé fiel a ti mismo en todas las circunstancias, nos aconseja este principio. Nos insta a ser coherentes en nuestras acciones y a no comprometer nuestra integridad para agradar a los demás. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros valores y principios sin miedo al juicio externo. Nos desafía a ser honestos y fieles a nosotros mismos en todas las circunstancias. Al practicar la autenticidad, construimos una vida más rica y significativa. Principio 44. La gratitud como estado mental. Epicteto nos recuerda la importancia de la gratitud como estado mental en el 40º y último principio. La gratitud es el camino hacia la paz interior, nos dice este principio. Nos insta a cultivar una actitud de agradecimiento hacia la vida, independientemente de las circunstancias. La gratitud como estado mental nos ayuda a ver la belleza y el valor en cada momento de la vida. Nos desafía a apreciar las bendiciones presentes en nuestras vidas
incluso en medio de las dificultades. Al practicar la gratitud, encontramos una paz interior y una sensación de abundancia que enriquece nuestras vidas. Los 44 principios estoicos que hemos explorado, basados en la filosofía de Epicteto, nos ofrecen un profundo y valioso camino hacia una vida más plena y significativa. Cada uno de estos principios nos desafía a cultivar la virtud, la autenticidad y la sabiduría en nuestras vidas, guiándonos a través de las complejidades de la existencia humana. Desde la importancia de la autodisciplina y la resiliencia hasta la necesidad de la empatía y la gratitud, estos principios nos brindan herramientas poderosas para navegar por los desafíos y alegrías de la vida con serenidad y fortaleza interior. Esperamos que este viaje a través de los principios estoicos haya sido inspirador y enriquecedor para ti. Te invitamos a compartir este contenido con amigos y seres queridos para que juntos podamos explorar más a fondo las enseñanzas de grandes filósofos como Epicteto. Además, no dudes en seguir viendo nuestro contenido, donde continuaremos explorando temas de sabiduría y desarrollo personal. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento.